invitación de Marta y de la Cátedra Sarmientina. Es un gusto y un honor poder estar aquí presente para, creo, continuar con algunas de las charlas que algunos miembros del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos han tenido o van a tener, creo, entender, en relación a este trabajo que hicimos hace 2 años sobre Sarmiento, en este libro que publicamos como Sarmiento, interrogantes y respuestas sobre nuestra República, y que tiene una mirada respecto de Sarmiento que de ninguna manera puede ser novedosa, pero que intentamos ver desde distintas ópticas y desde distintas perspectivas el pensamiento y la acción política de Sarmiento. Y en este sentido me tocó a mí, por pedido de Dardo Pérez Guilú. Dardo ha sido nuestro gran maestro en el instituto, sobre todo en los ámbitos del derecho constitucional y de la historia, y fundamentalmente de la historia del pensamiento político. Y él, desde muy jóvenes nosotros, nos enseñó de alguna manera un método de análisis del pensamiento político engarzado en el derecho constitucional que creo que tiene alguna novedad en cuanto a lo que se puede manifestar en cuanto a los análisis que habitualmente se realizan sobre la acción política y el pensamiento político de los grandes hombres o de los procesos políticos argentinos. Y en este sentido me tocó a mí en este libro y en este trabajo indagar sobre las ideas constitucionales de Sarmiento, que implica absorber o tratar de discernir dentro de la vasta obra del autor distintos puntos que hacen al poder político, y esto dentro del marco metodológico que Dardo nos enseñó. Es decir, comenzar en primer lugar a observar cuál es la idea del hombre que existe en el autor. Esa idea del hombre que luego va a trasuntar en diversas posiciones sobre la comunidad política y sobre las respuestas jurídico-políticas que corresponden dar en cada caso concreto. Es decir, no es una mirada del pensamiento teórico del autor, ni siquiera una pretensión de calificar o sistematizar ese pensamiento dentro de las grandes corrientes del pensamiento político, sino observar esa parte sustancial y teórica, pero también indagar sobre las respuestas concretas que cada uno de los autores, y en este caso Sarmiento, dio en referencia a los distintos temas. Y en este caso puntual, refiriéndonos concretamente a la idea de autoridad política, que es hablar del poder político en sí mismo, y es hablar también de lo que Sarmiento entendía por constitución, por límites al poder político, por sistema presidencial o sistema parlamentario. Y en este análisis vamos a observar algunas respuestas muy importantes en el pensamiento de Sarmiento, a tal punto que nos lleva muchas veces a confrontar con aquella literatura historiográfica argentina clásica, o sea tanto del aspecto clásico o su contraria, revisionista, para ver un Sarmiento distinto en el ámbito de las ideas constitucionales del que habitualmente se ha sostenido. Porque en las ideas políticas constitucionales o Sarmiento es un liberal y punto, cosa que no, creemos que no es así, o por el otro lado un liberal mal calificado, es decir, no conteniendo las ideas liberales de un aspecto positivo, sino como una crítica. Y por otro lado, o es nacional o es antinacional. Todas estas ideas en el ámbito del pensamiento de este debate, en el ámbito del pensamiento constitucional, se diluyen, para poder observar a un dirigente, una persona engarzado en una realidad, plenamente situado dentro de esa realidad política y dando respuestas concretas a toda esta problemática.
Por lo tanto, y traje el trabajo porque me interesa también en muchas, por lo menos cuando cito a Sarmiento, poder leérselos. El tiempo, para no molestarlos. Bueno, yo creo que si bien la ponencia esta, inclusive también el libro ha dado lugar, no solo el mío, sino otros, algunos debates en Mendoza, algunas puestas en oposición, por lo menos en estos 20 minutos iniciales pretendo darles esta óptica sobre qué vemos en Sarmiento en referencia a las ideas políticas y les da luego abierto a cualquier tipo de debate, cuestionamiento o crítica. La temática de Sarmiento en referencia al poder político y a la autoridad política, además, creo yo, del valor histórico que encierra en sí mismo, adopta una particular relevancia dada la actualidad de la temática y dada fundamentalmente la permanencia en los ámbitos de la discusión política, de la ciencia política y sobre todo el derecho constitucional. Tengamos presente en este sentido los debates actuales que se sustentan permanentemente tanto en el terreno político como en el terreno doctrinario jurídico constitucional sobre la necesidad o no de proceder a una reforma constitucional con el objeto de traspasar de un régimen presidencialista como el que tenemos hacia un pretendido régimen parlamentario como el que algunos buscan, como así también aquellos cuestionamientos que existen sobre y que están plenamente vigentes sobre el rol que en la dinámica política real desempeñan los poderes ejecutivos y legislativos. Esta es la óptica inicial, ¿no es cierto? Y que tiene un pleno debate tanto a escala nacional, ¿verdad?, como provinciales. Estamos en Mendoza y también ustedes en la realidad política sanjuanina, con este debate permanente sobre el rol que debe ocupar el Poder Ejecutivo y el rol que deben ocupar o las relaciones de fuerza con los poderes legislativos, temática que además es universal y de alguna manera por todos lados se discute sobre la misma. Todos estos efectos Sarmiento nos aporta, creo yo, respuestas propias y singulares, que son de vital importancia, porque si como Dardo Pérez Guilú nos enseñó y hemos todo tratado de estudiar desde esta óptica, si la Constitución como orden jurídico del Estado es no una carta escrita, sino el resultado de la historia, la realidad y la razón, el fenómeno histórico tiene una enorme relevancia, no solo porque nos indica cómo fue el pensamiento del autor y cómo fue el proceso político en un momento determinado, sino y sobre todo porque nos enseña qué aspectos y por qué causas ese pensamiento y aquel proceso político descrito tuvieron la fuerza vital para institucionalizarse. En tal sentido, la vastedad de la obra del ilustre sanjuanino, más la acción política firme que él le ocupó en la historia, aportan elementos de análisis fundamentales. En este sentido, el estudio que hemos podido realizar nos demuestra o nos permite concluir que Sarmiento, a instancia de las doctrinas políticas que sustentó a lo largo de toda su trayectoria y de su inquebrantable voluntad política, participó decisiva y fundamentalmente en la formación de ese peculiar régimen político argentino que es el presidencialismo. Pero un régimen presidencialista a lo argentino, no un régimen presidencialista a nivel teórico o comparable con algún otro régimen presidencialista del universo. Postuló como primera conclusión Sarmiento, decididamente digo, y no solo de su pensamiento, sino de su acción política, un poder ejecutivo conductor del proceso político, con límites constitucionales, dada su tendencia desde ya liberal y constitucional, pero vigoroso como poder ejecutivo, enérgico, competente, anticipándose notablemente a las doctrinas y a los debates que van a venir en el siglo posterior.
Quizás en el ámbito de los debates que posteriormente se van a dar, Sarmiento y Alberdi son las dos personas que aún enfrentadas disciernen o ponen más luz y más anticipación sobre el debate constitucional y jurídico. Si bien se lo ha señalado a Sarmiento como uno de los hombres representativos del liberalismo argentino, en la temática de organización política, cuando menos, creo que en otras tantas también, pero en lo que es organización política del Estado, él se sintió, como dijo él, menos liberal que muchos. Liberal moderado, liberal gubernista, se autodenominó, aclarando, y cito, quiero que a nombre de la libertad no se debilite la acción del gobierno. Esta es una permanente idea que permanece en Sarmiento. Es decir, la libertad que no dificulte o tanta cuota de libertad como para garantizar la gobernabilidad necesaria, pero no más. Y en efecto, creo yo que ese republicanismo representativo moderado, ese liberalismo conservador, si se le puede calificar así, o ese liberalismo gubernista, como él mismo se autotituló, como quiera que se lo denomine, hundía sus huellas en lo más profundo de su pensamiento político y encontraba sus causas, en primer lugar, y esto es notorio, en la concepción que tuvo sobre la naturaleza humana y el origen de la sociedad política, tema que voy a tratar en síntesis muy resumidamente. En segundo lugar, en la certidumbre de que era necesario postular una política de largo alcance, no solo contra la tiranía que para él representaba Rosas, sino y sobre todo, fundamentalmente, contra las circunstancias que hacían posible esa tiranía. Todo lo cual exigía para Sarmiento grandes transformaciones sociológicas. La conjugación de todos esos elementos, tanto teóricos como prácticos, tanto de pensamiento político como de respuesta ante la realidad concreta, determinaron en Sarmiento una concepción y un ejercicio de un poder ejecutivo de suma fortaleza, encontrándose en este sentido en una clara oposición a la doctrina liberal argentina, tanto en los aspectos constitucionales como políticos, representada en el momento en que voy a tratar de referirme en Mitre. Es decir, Mitre, Sarmiento, más que demostrar un pensamiento de oposición hacia las ideas de Alberdi, demuestra claramente en su acción política una oposición frente a las ideas constitucionales de Mitre y del liberalismo más puro, si se quiere, argentino. Vamos al primer punto, la visión antropológica. Pido disculpas si todos estos temas ustedes ya los deben tener más que sabidos y conocidos, y en este sentido trato de que puedan observar cómo desde el derecho constitucional y el pensamiento político se puede tomar para definir para un modelo de análisis. Sabido es que en el terreno del pensamiento político existe una vinculación inescindible, íntima, entre las concepciones sobre las formas del ejercicio del poder político y la visión que se tenga, en concreto, sobre el hombre, sobre la naturaleza humana, sobre el origen de la sociedad política, de manera tal de que esta visión sobre la cosmovisión humana determina las preferencias institucionales de las primeras. Esto es claro, esta línea es perenne en el pensamiento político. La concepción racional de Locke determina necesariamente las formas de las constituciones modernas. La concepción más pasional de Rousseau e igualitaria determina una modificación sustancial del régimen político en pro de la democratización del sistema. Las posiciones de un igualitarismo, una concepción del hombre como ser igual, que primeramente lleva a Rousseau, nos lleva directamente hacia un pensamiento quizás más socialista y o comunista en algunos casos, pero las preferencias institucionales perfectamente pueden determinarse o pueden analizarse desde la concepción del hombre y del ser humano y de la sociedad política que se tenga. Y en este sentido, Sarmiento, sin renunciar a los postulados
del progreso propios del iluminismo, participó de la concepción romántica, claramente, que hace predominar los sentimientos y las pasiones sobre la razón, aceptándose al concepto de naturaleza caída. Nos presenta una naturaleza humana compleja, tironeada por pasiones y por virtudes. Las primeras, las pasiones, pueden ser disminuidas, y las segundas, es decir, las virtudes, útilmente encauzadas mediante un proceso educativo que hace posible solo la buena organización social y política. Vemos que nuestro autor escapa claramente o decididamente a los moldes ideales de la bondad natural iluminista, sin acercarse por ello a la visión negativa jovesiana que justifica el extremo del absolutismo. Es decir, la naturaleza, un hombre perfectible, y perfectible a través de un proceso de educación y de civilización política. Decía Sarmiento, y leo, cito, mejor dicho, es para mí el hombre un animal antropófago, de nacimiento que la civilización está domesticando, amasando, de 4 a 5.000 años a esta parte. El hombre tiene tantos instintos malos como buenos. Decía además, el hombre prehistórico ha sido un bípedo miserable y feroz, que ha ido mejorando su gobierno desde el salvaje, el bárbaro, el griego, el romano, el cristiano al inglés, y hoy va en camino de alguna estructura un poco mejor. Su optimismo, el optimismo de Sarmiento, su confianza, estaba determinada por la creencia de un progreso de suyo paulatino, en el que cobraba decidida importancia una autoridad que asegurara al hombre su libertad. La educación y la organización política constitucional eran entonces los instrumentos necesarios e imprescindibles para la superación del ser humano, para la superación de ese animal bípedo a un ser de estructura social y política civilizada. Y en este sentido, y en esta organización política, la autoridad debía tener la fuerza necesaria para disminuir aquellas pasiones y para disminuir los intereses encontrados. Es decir, sin observar esa natural racionalidad y, por lo tanto, bondad del ser humano que nos lleva a establecer un sistema liberal, ¿no es cierto?, por la creencia de la bondad natural del ser humano, este hombre tironeado por pasiones, pero también por virtudes, requería para su perfección de una autoridad política fuerte, suma fortaleza que tuviera capacidad para encauzarlo hacia la libertad humana. Pero en Sarmiento, a través de toda su vasta obra, vemos que no es tanta la preocupación de la naturaleza humana en general, abstractamente considerada según moldes teóricos, sino que su interés está más dirigido al hombre próximo, al hombre concreto, al hombre situado. Esto quiere decir al hombre argentino, especialmente al hombre americano, digamos, pero especialmente en relación al hombre que habitaba el suelo argentino. Ese hombre que también debía ser rescatado de su estado natural, de su estado brutal, hombre rural, bárbaro, salvaje, regido por la ley de la fuerza y orientado por un individualismo anárquico. Esta visión del hombre argentino, del momento en que le toca en muchas etapas de su vida hablar, es claramente permanente. Esa naturaleza caída por la fuerza de la soledad y la distancia que implicaba la pampa argentina, solo podía ser redimida, según Sarmiento, por los más importantes instrumentos de civilización, la educación, como dije antes, y la organización política. En 1886 le manifestaba a Avellaneda que el programa era educar a la nación argentina, compuesta hoy de 1 millón de bárbaros ignorantes y pobres, gobernada por 10.000 ricos y letrados, no menos ignorantes en la ciencia de fundar y establecer la república. Después dejo las influencias para no extenderme en el tiempo.
En tal lógica, el caudillo en la visión sarmientina era rechazado. Y las formas políticas y sociales que eran su consecuencia no redimían al hombre argentino, sino por el contrario, lo eternizaban en las formas más primitivas de sociabilidad. Y también, en virtud de esta visión o cosmovisión del hombre argentino, va a rechazar Sarmiento la posición unitaria por la ignorancia de las realidades propias en que vivía el hombre rioplatense. Es decir, en este sentido, esa falta de espíritu teórico o puramente copista de los moldes y de las ideas políticas de otros pagos, va a llevar en Sarmiento un rechazo de esa cosmovisión unitaria inicial de que, copiando los sistemas o el molde francés, podía civilizarse el hombre argentino. Porque en tal sentido corresponde a Sarmiento, entre tantos otros miembros de la generación de 1837, como Alberdi y Echeverría, para aumentar quizás junto al sanjuanino a los más grandes exponentes de esa generación, corresponde a ellos, el mérito de haber dirigido la mirada hacia la realidad y hacia la experiencia. Decía Sarmiento: necesita ser empero para desatar este nudo que no ha podido cortar la espada, estudiar prolijamente las vueltas y revueltas de los hilos que lo forman, y buscar en los antecedentes nacionales la fisonomía del suelo, en las costumbres y tradiciones populares, los puntos que están pegados. En Alberdi de alguna manera se repite como matriz de pensamiento, por lo menos en la primera etapa formativa de la generación del 37, es un elemento clave e implica, frente al momento en que debemos, el contexto en el que debemos necesariamente medituar y valorar el pensamiento político del autor, implica una primera idea de la visión nacional. Es justamente esta la inteligencia que esconde la literaria vocación a la sombra terrible de Facundo. La respuesta es harto conocida, creo que mucho menos a ustedes debo leérselo o referenciarlo. En lo que aquí respecta, subrayamos la observación que hace sobre las formas de la sociabilidad propia de las llanuras o de las pampas argentinas. Allí, en esa llanura, en esa distancia, en esa soledad, en ese desierto, se formaba para Sarmiento espontánea y naturalmente el espíritu anárquico de la montonera, y empezaba a establecerse, según dijo, el predominio de la fuerza brutal, la preponderancia del más fuerte, la autoridad sin límites y sin responsabilidad de los que mandan, la justicia administrada sin formas y sin debate. Por ello, el mal que aquejaba a esa sociabilidad era el desierto, y la causa regenerativa y civilizante, el baluarte del progreso, no eran sino en Sarmiento, más que en otros, las ciudades. Allí nacían las artes, las tiendas de comercio, las escuelas, los tribunales de justicia, la cultura, y con ello el aniquilamiento de las formas vernáculas de organización política y de existencia americana. Por ello, lo importante dentro de esta visión, es que esta interpretación de la realidad política argentina o de la realidad nacional llevaba íncita la proposición de una política constructiva. De una política constructiva hacia el futuro. Sarmiento la desarrolló en el Facundo, en Argirópolis, en Educación Popular, en la 101. Otros tantos autores de la generación del 37 la desarrollaron también en diversas obras, pero refiriéndonos en esta obra fundamental de Sarmiento. Para todos ellos, y sobre todo en Sarmiento y en Alberdi, la tarea ardua y compleja era lograr el triunfo de los ideales de progreso sobre la base de la transformación previa de la realidad. Esta fue la fórmula que condujo su pensamiento político y social. Y si el mal era el desierto, y lo que había que transformar y ser era ese mal de la realidad, la tarea del nuevo gobierno establecerá grandes asociaciones, decía Sarmiento, para introducir poblaciones y distribuirlas en territorios feroces, a orillas de los inmensos ríos,
y en 20 años sucederá lo que en Norteamérica sucedió en igual tiempo, que se han levantado como por encanto ciudades, provincias y estados en los desiertos en que poco antes pacían manadas de bisontes salvajes. Como podemos observar, de esta visión de la realidad política o social, cultural argentina, nace, a diferencia de alguna manera también de Alberdi, y acá hay una distancia perceptible entre ambos, la idea constitucional de la inmigración europea, que ya Sarmiento en el Facundo se anticipa al propio Alberdi. Vamos a la sociedad política y el origen de esa sociedad y por lo tanto la autoridad política. Partiendo de esta visión antropológica que hemos expuesto, la naturaleza compleja, que exige un fuerte poder político para mantener la libertad, pasando por la visión sobre el hombre argentino, como describí en una muy importante síntesis desde este hombre argentino cuya necesaria transformación estructural exigía también una suma fortaleza en el poder político por los grandes cambios estructurales que debían realizarse, y resaltando que para Sarmiento la sociedad civil es un hecho social que requiere un guía, una autoridad. Observamos que en materia de organización política se enrola Sarmiento entre los denominados liberales conservadores. Y acá va a haber una distancia muy grande frente al mitrismo y un acercamiento no reconocido ni mucho menos consentido con la idea de Alberdi y la idea de los convencionales constituyentes del 53. Porque recordemos que toda esta generación participaron de una obra institucional monumental, y monumental no solo por la respuesta constitucional que se logra en el 53-60, de la cual Alberdi y Sarmiento son dos grandes actores, sino una obra monumental que continúa Sarmiento, además de Mitre y de Avellaneda, una obra monumental de legislación, más de 1000 leyes que son de alguna manera orgánicas de la estructura estatal del Estado argentino que nace con ellos, o que nace con dicha Constitución. Entonces, viendo esta visión antropológica del hombre que tiene Sarmiento, observamos que en materia de organización política Sarmiento está a favor, podemos enrolarlo dentro del pensamiento liberal conservador. Su concepción del hombre, del origen de la sociedad, las fuentes doctrinarias en las cuales se nutre, donde predominan Montesquieu, desde ya, el federalista, Tocqueville, Story, Webster, estos dos últimos autores poniéndolos de resalto. Por otro lado, analizando su realismo para percibir la concreta naturaleza del hombre americano, su visión de la activa política que debía desplegarse, o de la constructiva política que debía desplegarse, sumado a la experiencia que tuvo cuando en sus viajes a Chile y fundamentalmente Francia y Estados Unidos, se conjugan todos estos elementos vivos en Sarmiento para afirmarlo en la creencia de que no se podrá institucionalizar, o que no podrá institucionalizarse y civilizarse el país y hacer por lo tanto más libres a sus hombres si no se impone una fuerte autoridad política ordenadora que expanda la educación por un lado y asegure la estabilidad política por el otro. Es quizás Sarmiento el más agudo observador de la necesidad de la estabilidad política por sobre todo anarquía reinante. Será así el hombre de autoridad quien reclame estabilidad y fuerza suficiente en el máximo nivel del Estado para controlar y superar los excesos e imponer una dirección común que compatibilice los intereses encontrados en una sociedad en cambio estructural rápido y acelerado. Ello, claro está, en el marco de un sistema representativo y un sistema republicano que imponga límites constitucionales a esa autoridad política, pues de ninguna manera puede ser tildado como un pensamiento absoluto o la postulación de una autoridad política absoluta. Es decir, a través de un sistema representativo y un sistema republicano
que señalen límites a la fuerza constitutiva de aquella autoridad tan preponderante. Como vemos, poder fuerte, poder ordenador, como instrumento necesario para la vigencia real de los derechos. Manifestaba en Recuerdos de Provincia que entre mis predilecciones hallarán la estabilidad de las instituciones, el orden para poder agitar mejor el gobierno con preferencia a la oposición. Agregaba como gobernador de esta provincia que los pueblos no se han dado instituciones para suicidarse con ellas, y la Constitución no es una soga para ahorcarse. Sin utilizar indirectas, le manifestaba por entonces al presidente Mitre: yo he sido siempre hombre de gobierno y usted no, ni quiere, ni acaso puede serlo. Yo tenía por divisa fundar el gobierno y véalo en mis doctrinas contra la barra, contra el poder que se arrogan las cámaras, contra las interpelaciones. Un ministro que contra el gobierno habla de los derechos del ciudadano es un anarquista o un demagogo. Ustedes crearán la anarquía y lo están creando, yo jamás. Ya finalizado su mandato de presidente, expresaba Sarmiento: la Constitución no se ha hecho únicamente para dar libertad a los pueblos, se ha hecho también para darles seguridad, porque se ha comprendido que sin seguridad no puede haber libertad. Y en 1879 manifestaba que el gobierno es una combinación de medios para asegurar la libertad de los individuos sin perturbar la tranquilidad pública. Permanente en Sarmiento esta visión sobre la estabilidad y la tranquilidad por sobre las libertades constitucionales. Al despedirse de su mandato presidencial, valoraba su aporte sosteniendo: la República tiene hoy, además consolidado, fuerte y acatado, un gobierno con todos los poderes necesarios y con el apoyo de todos sus intereses legítimos de una nación para prevalecer siempre y mantener la tranquilidad. Y el orden que nuestras instituciones han prometido al labrador que siembra la tierra, contando con que cosechará a su madurez el grano que le confió, sin ser pisoteado por el caballo del caudillejo de Araganes. Como vemos, permanentemente la idea del orden institucional basado en una fuerte autoridad política que lograra acatamiento por parte de los intereses encontrados. Queremos poner de resalto en este sentido que la fortaleza del poder político aparece en Sarmiento aún antes de ejercer la praxis del poder político, es decir, tanto en el gobierno de San Juan como en la presidencia de la Nación, y responde de alguna manera a los perfiles o a su línea de pensamiento. Ahora bien, conforme a esta inteligencia que de alguna manera sintéticamente vengo desarrollando, el poder llamado a dirigir el proceso político es claramente el poder ejecutivo y es, a nivel nacional, el presidente de la Nación. En Sarmiento, como en cualquier conservador republicano, la ordenada conducción de la sociedad política al logro de los fines comunes exige un poder ejecutivo dotado de las facultades suficientes para poder ejercer ese poder. En tanto que el debido resguardo de los derechos del hombre requiere límites en todas las funciones del poder. Poder fuerte, pero limitado constitucionalmente. Resulta de aquí que en el ejercicio de la autoridad el órgano ejecutivo debe ser preponderante frente a los otros. Esta es la visión clara de Sarmiento, visión que además es la clara visión constitucional de la Constitución del 53-60 y que responde claramente también a una idea mayoritariamente sostenida por los miembros de la generación del 37 y por los convencionales constituyentes. En ese marco, Sarmiento propugna la república representativa moderada, a diferencia de lo que podríamos considerar en Mitre. En tanto, república representativa implica defender el gobierno conducido por representantes y divididos en tres poderes u órganos. En tanto, moderada, expresa Sarmiento: ¿dónde está la línea divisoria entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo? El mensaje solo del presidente que entra en funciones es ya un programa de leyes presentado por el Ejecutivo. Él fija la materia de la legislación.
revela las necesidades, indica los medios, suministra los datos estadísticos y pone a la legislatura en posesión de todo cuanto necesite para formarse una opinión. La ley que está sancionada en consecuencia no ha sido elaborada por el Ejecutivo, que es el que tiene en sus manos los registros de la administración, que tiene en su seno las primeras capacidades administrativas. Esta referencia que hago de Sarmiento puede parecer un poco no muy importante, sin embargo, dicho en otras, claramente con la impronta de Sarmiento, pero dicho en otras palabras, son los debates constitucionales que se mantienen en todos los ámbitos doctrinarios y de la ciencia política también, sobre las relaciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y en tal sentido, Sarmiento se adelanta un siglo por lo menos en cuanto a concretar este debate, a no dejar este debate dentro de las hipocresías reinantes del sistema político y de la dinámica del poder político. No se limitó a declarar la redivisión de poderes de la República y por afuera ejercer el poder político. Lo sostuvo, lo fundó, lo peleó y claramente vamos a ver que lo logró. En tal sentido manifestaba también Sarmiento. Discúlpame si les leo algunas cosas, pero es una síntesis de otras tantas citas y me parece que mejor que escucharme a mí es escuchar al propio Sarmiento. Decía: la dirección de los negocios públicos está en el presidente y los ministros y la Cámara que les pertenece, por cuanto está en mayoría en ella el partido político que elevó al presidente. Si esto no fuera así, valdría más poner en una república por presidente y ministro unos canastos. Es decir, la visión de que el poder ejecutivo está siempre relacionado, pero además, anticipándose también a los debates posteriores, la visión de la partidocracia y el partido político como factor de poder político real, en este sentido, dentro de la línea presidencialista. Criticando a aquellos que alababan la exagerada división de poderes, dirá que todas las previsiones legislativas se han inventado para contener la fuerza de los principios constitutivos, pero no para anularlos o desvirtuarlos. Se refería al veto absoluto suspensivo, el Senado, la oposición, todos esos contrapesos, restricciones y obstáculos que la previsión de los legisladores ha inventado. Se preguntaba también: ¿quién no palpa que es un solo poder con dos manifestaciones distintas de un principio y no dos poderes distintos? ¿Cómo se quiere que no estén ambos animados del mismo espíritu? De las mismas ideas e intereses, si ambos proceden de una misma fuente, la opinión y la voluntad de la mayoría. ¿Qué equilibrio se pueden prometer de una sola fuerza más otra de la misma especie, colocadas ambas en el mismo platillo de la balanza? Esto que está diciendo aquí Sarmiento, que lo hace, ¿no es cierto?, está dentro de las obras completas, pero dentro de los debates políticos cuando es presidente, y que lo sustenta después de ser presidente, cuando el liberalismo o la anarquía parecía asomar de nuevo en la Argentina, es, reitero, y pongo énfasis en esto, pues no sé si ustedes muchos son abogados o analizan desde la bióptica del derecho constitucional, que es lo que yo les traigo lamentablemente en este caso. Pero es, y esto es importante destacar, una anticipación fenomenal a los debates posteriores de la Argentina. Y es quizás el único que, ejerciendo el poder o luego de ejercer el poder, pone en debate estos aspectos. Reitero, sin entrar en la hipocresía del no decir aquello que es más que evidente. Por ejemplo, las teorías de la división del poder, en esta visión de que en realidad es un solo poder, pero que tiene distintas manifestaciones, son, dentro de los aspectos teóricos de la ciencia política y del derecho constitucional, posteriores claramente a Sarmiento. Como podrá observarse,
El autor se anticipa claramente a la literatura política del siglo venidero. En Sarmiento aparece el Ejecutivo como conductor del proceso político. La influencia del Poder Ejecutivo es legítima, en primer lugar, forzosa, ineludible y necesaria, resultando el sinónimo de gobierno. Por ello rechaza los consejos consultivos denodadamente o el sistema parlamentario, y por el contrario manifiesta: quisiéramos que el Ejecutivo aceptase animosamente la responsabilidad de su posición, y si es necesario decirlo, que se animase a errar, pero a errar obrando. Existe la idea de que entre algunos que en un Ejecutivo vigoroso es inconsistente con un gobierno republicano. La energía en el Ejecutivo es esencial para la protección de la comunidad, para la firme administración de las leyes, para la seguridad de la libertad contra las empresas de la ambición, de las facciones y de la anarquía. Un débil Ejecutivo implica una débil ejecución del gobierno, y una débil ejecución del gobierno quiere decir ni más ni menos que un mal gobierno. Finalizaba expresando: los elementos que constituyen la energía del Ejecutivo son unidad, duración, adecuados medios para su sostén, competencia en el poder. Pero además, en el Ejecutivo, a su juicio, tiene el más alto valor representativo. Simboliza la síntesis de lo que la nación aspira, representa la opinión de la República, no solo cuando fue elegido, sino por 6 años más. Cuando ejerció la presidencia, Sarmiento usará el Ejecutivo fuerte de la Constitución como un formidable instrumento de gobierno. Es quizás de los 3 primeros presidentes, luego de la sanción de la Constitución del 53, quien con mano más férrea ejerce el poder ejecutivo, defiende sus atribuciones y opone su fortaleza y representatividad a los otros poderes del Estado, tanto para la justicia o el poder judicial, como sobre todo para el poder legislativo, el Congreso Nacional. Digo que lo ejerció aún pese, o mejor dicho quizás con más razón, en el marco de la difícil situación política que le tocó gobernar a Sarmiento. Fíjense lo que decía a Urquiza: menos gobierno que usted, más gobierno que el general Mitre, he aquí mi programa. Debiendo ser, según en este programa de gobierno que implicaba una mayor fortaleza del gobierno que Mitre, debiendo ser, a cambio de el porteño en las provincias y provinciano en Buenos Aires. Y estas dos fórmulas, creo yo, se manifestaron plenas de contenido político durante su gobierno. Dominante y enérgico, claramente, Sarmiento defendió la autoridad presidencial con firmeza, afirmando implícitamente la jurisdicción de los poderes nacionales por sobre toda forma de localismo. En esta visión del poder fuerte y del presidente de la nación por sobre toda anarquía de los poderes legislativos o faccionalismo de los poderes legislativos, y por sobre todo localismo de las provincias o de los estados provinciales. El célebre sanjuanismo, en tal sentido, inicia la cadena de los presidentes civiles que encarnan el típico régimen presidencialista argentino, el de ejecutivo conductor con limitaciones constitucionales. Modernamente, y ya voy terminando, se ha analizado la dificultad que en los países hispanoamericanos existe de mantener la vigencia de los preceptos, o la vigencia irrestricta y acorde a la dogmática constitucional, mantener la vigencia de los principios de separación de poderes. La literatura es muy vasta, es quizás en todo sentido hasta cansadora, en cuanto a la imposibilidad que los estados, sobre todo latinoamericanos, tienen para mantener esa dogmática constitucional, que en realidad no la ha mantenido país de la orbe alguno. Sin embargo, se sigue debatiendo ello. En realidad, se fundamenta para sostener esta imposibilidad americana, o latinoamericana, mejor dicho,
en que la tradición y la realidad social determinada por retrasos sociales y económicos que demandan decisiones que por su naturaleza pueden introducir cambios fundamentales en la estructura social, hacen imprescindible conciliar aspectos aparentemente contradictorios, como por ejemplo la necesidad de proveer al jefe del Ejecutivo de los poderes de gobierno requeridos por la situación compleja económica y socialmente hablando, y por la transformación requerida, que tanto Sarmiento se hacía cargo de esa transformación, y la necesidad de limitar ese poder político fuerte y formidable a los efectos de que no se transforme en dictadura. Es decir, se señala desde la distinta literatura, sobre todo la literatura foránea, en que los países latinoamericanos y concretamente también el argentino no han podido dentro del marco institucional mantener un equilibrio entre el poder fuerte y la dictadura, convirtiendo bajo formas constitucionales a muchos gobiernos representativos en gobiernos dictatoriales. La realidad política pasada, presente, nos señala muchos de estos casos, quizás para algunos de ustedes. En esa delgada línea de equilibrio entre la dictadura y el poder fuerte de un gobernante republicano, mantuvo Sarmiento su pensamiento y su acción gubernativa sin demagogias ni dogmatismo. Para finalizar, creo oportuno citar al propio Sarmiento nuevamente, poco antes de entregar la presidencia. En tanto estimo que esta cita pinta de cuerpo entero su pensamiento y acción política en materia de poder político y de respuestas concretas. Decía Sarmiento: principié bajo el fuego graneado de todas las ambiciones y de las malas imitaciones liberales, y estableciendo una verdad hoy, rescatando un principio de buen gobierno, pasando por todas las pruebas, la del fuego y la del veneno, la guerra civil del caudillo y la demagogia del liberal crudo, he llegado sin saber cómo a transformar la sociedad, desacreditar las viejas y falsas ideas y dar seguridad a todos los partidos que hoy se olvidan que existe este gobierno, porque lo acatan en cuanto honrado y lo temen en cuanto fuerte. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacerme alguna consulta, alguna duda que tengan con respecto a la disertación? Vamos a decir lo que fue muy claro, que fue la viva imagen del país de la realidad y que sin duda fue un visionario Sarmiento, ¿no? En todo lo que actualizándose a este siglo, es así. Sí, es formidable cómo Sarmiento, sí, con menos dogmatismo y con más realismo, introduce un debate. ¿Qué es olvidado esto? Es olvidado sea porque algunos pretenden hacer de Sarmiento el adalid absoluto del liberalismo argentino, cosa que no pueden sostenerlo, o sea porque otros pretenden hacer de Sarmiento justamente un liberal, que no lo fue tanto, para contraponerse con, si cierto sector analizara el pensamiento de Sarmiento, fundaría, aún en contra de sus propios principismos, podría fundarse en Sarmiento, si por lo menos se respetaran esos límites constitucionales que Sarmiento tenía claramente perceptibles, ¿no? Pero en lo que hace al debate del derecho constitucional y de la ciencia política, en cuanto a las relaciones de fuerza entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, y en cuanto a las causas del presidencialismo, hoy los países parlamentarios europeos tienen el debate de si van hacia un presidencialismo, cuando en realidad ellos mismos dicen ya es un presidencialismo escondido. Es decir, el primer ministro francés, italiano, inglés, no forman parte de una puridad del régimen parlamentario, en suma fortaleza. Y en los debates constitucionales actuales están viendo cómo le otorgan mayores fortalezas a esos poderes, cómo le otorgan mayores herramientas por sobre el parlamentarismo.
En la Argentina pasamos el mismo tránsito. Fue siempre clara la necesidad del poder ejecutivo fuerte. ¿Qué ha pasado con los gobernantes o con los poderes ejecutivos débiles en la Argentina? Más allá del problema histórico que llevó a los golpes militares, ¿no es cierto? Pero veamos que en la sociología argentina está la demanda del poder ejecutivo fuerte y por lo tanto la suerte de cualquier gobernante débil. Y en este sentido, sin hipocresía, Sarmiento establece su opinión y pelea claramente por esas prerrogativas que entendía que eran necesarias y además constitucionales. Pero bueno, entiendo también que esto de los que fueron muy respetuosos, ¿no? de esta periodicidad del presidencialismo estaba un poco en ponerle cierto, ¿cómo sería? Límites al poder. Bueno. A esto de caer del presidencialismo a un autoritarismo, a una dictadura, y que fueron bastante respetuosos durante un tiempo, por supuesto. Sí, obviamente todos querían, los tiempos son distintos, claro. Los tiempos son distintos y las situaciones son distintas a lo que hoy puede ser el ejercicio de un poder político. Seguramente para la sociedad actual, las cosas que ocurrieron durante estos años con la forma de ejercicio de ese poder político no serían aceptables en el día de hoy, pero cada proceso hay que valorarlo y observarlo dentro del contexto en que se llevaba a cabo. Lo que dice es, hay análisis donde dice, bueno, por lo menos antes del proceso reformador de las constituciones latinoamericanas que se dieron en todos los países, el poder del presidente era mucho, era importante, pero tenía una sola garantía de suma relevancia, que era un poder limitado en el tiempo. Y Es decir, no la ambición personal, porque hoy no, la ambición del poder, pero era limitado en el tiempo, es decir, el presidente era elegido y su mandato duraba 6 años y no podía durar más. Ese límite de duración temporal y en la imposibilidad de la reelección garantizaba realmente, era el mayor límite al ejercicio abusivo del poder político. Cuando en todos los países latinoamericanos, y esto se analiza mucho, por ejemplo, la visión que se tiene del extranjero sobre lo institucional del país, cuando los países liberan la reforma constitucional permitiendo la reelección, aunque sea por un solo mandato, y aunque sea reduciendo el periodo, claro, es decir, en vez de 6, 2 de 4, es decir, 8, pero lo que hace es, al modificar eso, permitir la reelección, modificar la lógica de la política, de la dinámica política, es decir, el presidente con mayor ímpetu y necesidad para llevar a cabo su reelección de romper la lógica de los límites constitucionales. Es decir, la faja gonal de la política ya pasa por la lucha por el poder para la reelección y no de una lucha distinta como antes se daba. Bueno, pero es que ahí se da no tan solo el poder político del Ejecutivo, sino que ahí se da lo que denominamos ahora las famosas alianzas, que permite, porque si no fuera por las alianzas con los otros poderes, no podría llegar a que el presidente fuera o cualquier cargo ejecutivo a reelección. Porque si no lo hubiesen votado, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, lo hubiesen aceptado, el Poder Ejecutivo jamás hubiese podido llegar a una reelección, sino que... ¿Qué se refiere al Pacto de Olivos? Pacto de Olivos y todo esto que está pasando ahora, inclusive en San Juan. O en las provincias. En las provincias. Por eso digo, a todos cargos ejecutivos que se han podido ahora reelegir. Sí. O sea, Sarmiento decía de una división de poderes, pero fuertes a la vez entre los tres. Sí, con un predominio del Ejecutivo claramente Con un perceptible. predominio del Ejecutivo. Pero al permitir esta reelección, ¿no?, hace que los otros poderes hayan quedado, si bien tiene que haber un dominio del Ejecutivo, pero hayan quedado bajo lo que el Ejecutivo diga y nada más. Si está equivocado el Ejecutivo, los otros igual hasta
entienden lo que ellos. Totalmente. Sarmiento demuestra claramente los perfiles del clásico presidencialismo argentino. Pero ese clásico presidencialismo argentino mutó. Y ya no podemos hablar de un presidencialismo, sino un sistema de hegemonía presidencial o de hiperpresidencialismo, como es el análisis que todos hacen. Y eso se produce con las reelecciones. El debate, por ejemplo, en San Juan es muy distinto del de Mendoza. En Mendoza tenemos una constitución que no permite la reelección del gobernador. Es más, que le prohíbe ser senador nacional en forma inmediata. Que prohíbe que los parientes de segundo o tercer grado puedan ser elegidos gobernadores o legisladores. Es decir, una visión muy restrictiva y organizadora de un poder político del gobernador muy débil. Institucionalmente la Constitución quiere que el gobernador sea débil. Y algunos gobernadores demuestran que aún pueden ser más débiles que lo que la Constitución mismo explica. El debate sobre la reelección de Mendoza es permanente. No es una locura que los gobiernos provinciales, las constituciones provinciales establezcan una sola reelección, porque también estamos dentro del marco del COR. Creo que en Mendoza ha sido muy positiva la no reelección del gobernador. Ha generado toda una necesaria renovación permanente, inclusive al intra de los partidos políticos. A mí me parece, disculpe que le interrumpa, ¿no?, de que no lo tomen, creo que nadie, por favor, es una idea mía, muy personal, de que la disertación sobre Sarmiento es muy interesante, porque es muy actual, sigue siendo actual, ¿no? Y lo que yo veo es que sin estar en contra de que sigan las elecciones, porque nosotros todavía no sabemos si van a tomar la Constitución, la van a dar vuelta y seguimos con 12 años más de gobierno, o 30, que si yo si voy a estar para poder festejarlo, ¿no? O no festejarlo, que es una cosa que es medio como vulgarmente se diría, es una ensalada de situaciones, ¿no? Y pienso que diría Sarmiento, pero lo dejo ahí, eso es para investigarlo. Y la posición más difícil es la del pueblo, porque yo creo que la actitud nuestra, no poder formar a los educandos en el sentido de lo que es realmente la palabra democracia, porque no tenemos ningún área que se dedique específicamente a hablar sobre algunos temas que son los que nosotros vivimos, que son los que vivimos en la sociedad, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Ahí está el gran problema, que el pueblo no está en muchas cosas instruido, porque están metidos los partidos políticos, porque gana este, gana uno, están en eso, pero en el concepto realmente que debería ser, es como que fallamos. Ahora, no sé si es de dónde empiezan los fallos. ¿Por qué? Nada más. Pero él hablaba recién de que Sarmiento tomaba como eje el poder político y la educación. La organización política y la educación. Sí. Más la inmigración, como las tres grandes respuestas. Sí. Entonces, cuando hablaba de los gauchos, el famoso problema de que les responde con Martín Fierro, me daba a mí la sensación, digo, tanto se discute sobre esto, cuando simplemente, al menos desde lo que yo he visto de Sarmiento, de lo que leí, yo lo que entiendo es que Sarmiento lo único que quería, el gaucho tenía potencial, pero había que educarlo. Había que llegar con la educación para que no fuera yo soy el más poderoso, vengo como estas leyes y nada más. Darle esa herramienta que dice la señora en la educación, al educado y al educador, darle esa herramienta. Que no se puede llegar, que se ve en la ausencia, se ve mucha ausencia. Si bien hemos avanzado a pasos agigantados, pero se siente la ausencia. Sí, totalmente.
la visión de una educación, y además distinta de la de Alberti, ¿no es cierto? Una educación por vía de la instrucción, totalmente, y de la educación formal, digamos, donde se le enseñaran los hábitos democráticos, en los hábitos, no se utilizaba tanto la palabra democracia, pero en los hábitos republicanos, que es la misma idea de soberanía popular y límites al poder político. Esa es la idea esencial del republicanismo moderado del que hablamos. La idea de educarlos en esos hábitos. Es decir, no solo la educación más, si se quiere, utilitarista de Alberti, en el sentido de decir, bueno, eduquémoslo en los hábitos industriales, en los hábitos laborales, para también modificar la esencia de la constitución de la sociedad política. En uno, por vía de la educación formal, la escuela y la organización política, favoreciendo la inmigración y la educación. En otro, la educación por vía de la instrucción en hábitos laborales y por vía de la imitación del ejemplo del inmigrante. Es decir, al ver esas masas de inmigrantes europeos del norte con gran capacidad de hábitos industriales, el hombre de la pampa, el gaucho, el indio, iban a poder habituarse a esa nueva civilización. En Sarmiento esa nueva civilización es por vía justamente de la educación. La gran respuesta diferenciadora frente a Alberti, los dos como figuras exponenciales de la Constitución argentina. Pero sí, lo primero que hace son traer maestros, ¿no es cierto?, que están inclusive y se discute sobre las materias que deben tratar. La educación de las ideas republicanas, del límite al poder, del ejercicio responsable de la libertad, está en Sarmiento permanente, y eso desde ya que yo comparto con ustedes que se ha perdido, aunque estemos muchísimo mejor, obviamente pasaron cientos de años, se ha perdido claramente en nuestro estado. Hay que evitar que se sientan defraudados los educantes. Claro, si es que a veces cuesta, a veces cuesta. Hay que evitarlo. Realmente el otro día tomando examen, uno ya es algo, porque yo en mi caso en la Universidad de Mendoza de Derecho Constitucional y Historia, pero en realidad también hacemos una nivelación del preuniversitario, pues ya tenemos que nivelar, es decir, nivelar como para que lleguen con cierto conocimiento. Los nivelamos, pasan, pero después llegan en segundo año del examen de constitucional, y bueno, Sarmiento es para muchos un miembro de la primera Junta de Gobierno. Segundo año del curso de abogacía de la Universidad de Mendoza. En algo estamos hablando, por lo menos en Mendoza. Seguramente acá todos sanjuaninos saben quién es Sarmiento. No creas, porque a veces las preguntan unos chicos y lo saben. Es triste, pero no saben. Por Claro. eso, como educadores, pienso que más allá de la currícula que cada uno da, debería tomarse un tiempo en su módulo y dar un poco de cultura general, enseñarle a los niños que no son conformistas, ante ambiciones, cosas buenas para elevar su estatus personal y cultural, ¿no es cierto? Creo que más que eso, aparte en lo que es la educación, es muy importante enseñar valores. Rescatar los valores. Hay muchos valores que se han perdido. Sí, pero más de eso, Bueno,